Muy buenas noches, quiero saludar a las personas que están a la distancia, usted que se une a nosotros cada día jueves para estudiar la palabra de Dios, que el Señor le bendiga allí donde está. Aquí habemos un grupo de creyentes en el templo y ustedes allá, nosotros acá, unidos por un mismo espíritu, podemos aprender de la palabra de Dios y es lo que en esta noche vamos a estar haciendo. Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Él nos guíe y nos bendiga en el estudio bíblico que estaremos desarrollando en la noche de hoy. Padre bendito, quiero darte las gracias por esta oportunidad. Gracias te doy, Señor, por todos los hermanos presentes aquí, por todos aquellos que a la distancia se unen a nosotros para estudiar tu palabra, suplicándote, Señor, que tú nos dé el entendimiento. Ilumínanos, Padre, para en esta noche poder entender lo que es la iluminación de tu palabra, que podamos tener ese entendimiento, Dios, y poder comprender estas verdades que tú nos has dejado, Señor, para que vivamos a través de ellas. Guíanos y que este tiempo sea de bendición y de edificación para todo tu pueblo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues hoy, continuando con esta serie sobre estudio y meditación de la palabra de Dios, vamos a ver el tercer elemento que Dios ha utilizado para que usted y yo podamos tener la palabra en la mano, para que podamos tener tanta facilidad de poder leerla, poder escucharla y con tantos medios modernos que hoy nosotros tenemos para disponer del estudio de la palabra del Señor. 3 elementos ha usado Dios para que podamos tener esta palabra. El primero de ellos es revelación, ¿verdad? La revelación. El segundo es la inspiración. Y el tercero es la iluminación, que es lo que nosotros vamos a estar estudiando esta noche. Entonces, vamos a comenzar viendo esto así, de esta manera. Vamos a ver revelación, porque quiero que usted y yo guardemos estos conceptos y que lo aprendamos bien. A través de la revelación, el hombre recibe lo desconocido de Dios. Así que a través de la revelación el hombre recibe lo que de Dios no se conoce. Si Dios no se le revela al hombre, ¿cómo el hombre puede conocer a Dios? Es imposible. El hombre no puede llegar a Dios. Dios tuvo que venir al hombre y revelársele para que el hombre pueda conocer a Dios. Así que la inspiración, que es lo segundo, a través de ella el hombre puede describir lo que se le ha revelado. Bueno, aquí lo estoy sintetizando. Así que a través de la inspiración, el hombre puede describir lo que se ha revelado. Si no hay inspiración, no se puede describir lo que Dios ha querido revelar. Y ¿cuál es el tercero? La iluminación. Vamos a ver qué es iluminar. Así mismo, hermano,
lo que ustedes están pensando, ¿qué es iluminar? ¿Qué es iluminar? Vamos a ver, ¿cómo tenemos nosotros este salón en esta noche? Iluminado. Iluminado, ¿verdad? Entonces, la iluminación que hace, aclara. El hombre puede entender de manera sobrenatural lo que se ha revelado a través de la iluminación que el hombre, déjenme ponerlo negro porque es el de hoy, puede entender lo que se ha revelado. Creo que esto no es difícil, A través de la revelación el hombre conoce que lo desconocido de quién, De Dios. de Dios. A través de la inspiración el hombre puede describir, es decir, está viendo algo, puede describir lo que se le ha revelado, porque el Espíritu Santo pone esa inspiración para que el hombre pueda describir lo que está viendo. Cuando un poeta se inspira, ¿qué pasa? Su mente va a imaginarse cosas. Cuando un pintor se inspira, por ejemplo, un pintor está viendo el cielo. Usted sabe que los atardeceres son muy hermosos, ¿verdad? Y que hay combinaciones de colores en los atardeceres. Y un pintor, ¿qué hace? ¿Qué pasa con el pintor cuando se queda viendo esto? Se inspira y puede pintar un paisaje, en este caso. Ahora, esto es inspiración humana. Aquí no hay inspiración humana, sino que es una Sobrenatural. inspiración sobrenatural. Esa es la característica. Así que la revelación el hombre la puede provocar. Puede alguien decir: Señor, quiero que me dé una revelación. No, porque no hay revelación producida por el hombre. La revelación viene de Dios y es Dios quien selecciona y es Dios quien dice. Y esto fue lo que pasó. Estoy hablando acá de la revelación de la palabra de Dios. Ninguno de ellos pretendieron escribir nada de la Biblia. Dios los seleccionó. Dios dijo: voy a escoger este, voy a escoger este. Y le dio su revelación. Los inspiró para que escribieran, detallaran lo que se le había revelado. Y Dios, ¿qué hace? Da iluminación de manera sobrenatural de lo que ha sido revelado. Estos tres elementos, ¿son sobrenaturales o son naturales? Sobrenatural. Así que lo natural es lo que el hombre puede producir. Usted y yo podemos producir lo natural, pero lo sobrenatural solo lo produce Dios. Es una obra de Dios en la vida del ser humano. Cuando hablamos de iluminar, porque en esta noche lo que vamos a estar desarrollando, el tiempo que nos queda, es la iluminación de la palabra de Dios. Iluminar es alumbrar lo que no está claro para que se haga evidente. A veces usted va a leer y ¿qué tiene que hacer? Prender una luz o poner una luz un poquito más cerca. A veces, hermano, no es que no hay mucha luz, es que los ojos se están medio apagando también. Hay que ponernos lentes. Y usted se pone unos lentes y entonces como que ve más claro. Porque mire algo que pasa. Yo desde luego que puedo decir quiénes son todos ustedes, pero no puedo verlos sin los lentes con precisión. Yo puedo leer perfectamente sin lentes, pero ver
a distancia, veo borroso, veo confuso a la distancia, pero me ilumino de una vez y puedo verlo con toda claridad. Es decir, ¿qué es lo que es iluminación? Iluminación es alumbrar para que se pueda entender con claridad lo que Dios nos ha dejado en su palabra. La iluminación es la actividad del Espíritu. Hermanos, nadie puede tener iluminación sin el Espíritu Santo. Así que la iluminación, obra ¿de quién? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Así que la iluminación es la obra del Espíritu Santo que le permite al hombre entender el mensaje de la Biblia. Usted al escuchar esto podrá entender mejor por qué hay gente que usted le dice lea la Biblia y dice no, que yo no entiendo nada. Le está diciendo la verdad. La persona está diciendo la verdad. Para poder entender la Biblia se necesita algo que se llama ¿cómo? Iluminación. Iluminación, para poder ver con claridad lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, hace un rato yo decía que tanto la revelación como la inspiración son sobrenaturales. Entonces, ninguna persona en estado natural puede entender la Biblia. No la va a entender. Y lo peor es cuando hay una persona que está hablando de algo que no sabe nada. Ustedes han visto personas hablando de cosas que se dicen, no saben lo que está diciendo. Bueno, hay gente que se pone a hablar de cualquier cosa sin saber lo que está hablando, qué es lo que está diciendo. Y esto pasa cuando una persona que no tiene el Espíritu Santo trata de entender lo que dice la Biblia. Usted dirá, pero el inconverso necesita entender la palabra para poder convertirse. Sí, pero no por sí mismo, sino a través de un predicador. A través del predicador, el predicador le puede enseñar la palabra. Ahora, el cristiano tiene la capacidad espiritual de poder entender lo que dice la palabra de Dios. Y en este caso, aunque debemos enseñar la palabra y debemos aprender de otros, pero el cristiano tiene el potencial para poder entender la palabra. La persona que no es cristiana no tiene esa característica. Y quiero que busquen en la Biblia 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ver lo que nos dice allí la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera Corintios capítulo 2, verso 14. Alguien que lee esta cita bíblica. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a ver algo, hermano. Aquí dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede ¿qué? Percibir. No puede, ven. No es que no debe, es que no puede. Y cuando estamos hablando de alguien que no puede, que no importa el esfuerzo. Si alguien le dice a usted, venga, mire, yo voy a estar mirando y usted vaya y levante el carro mío, ¿qué usted va a decir? No puedo. Yo no puedo. O sea, por mucho que usted
quiera hacerlo, quiera complacerlo, usted dice, yo no puedo, no puede hacer esto, usted. El hombre natural no puede, ¿ven? Le está impedido, es imposible que pueda entender las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y qué le parece al hombre natural las cosas espirituales? ¿Qué les parece? Son locura. Locura. A ellos les parece locura. Para la persona que no conoce a Dios, usted y yo estamos perdiendo el tiempo en lo que estamos haciendo. Para ellos usted se está dejando engañar. Los pastores engañan a la gente con tantas cosas. ¿Cuántas cosas las personas dicen? Pero ¿sabe qué es lo penoso del caso? Que a veces hay cristianos que se dejan como influir de estas cosas. A veces hay cristianos que le hacen caso. Gente hablando, difamando, por ejemplo, de las iglesias. Y hay cristianos que como que asienten en cuanto a esto. Bueno, a veces los inconversos dicen cosas que a algunos creyentes carnales parece que les conviene y quieren apoyarlo, dependiendo de lo que la persona diga. Pero acá lo que estamos viendo es que no puede entender el hombre natural las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se disciernen ¿cómo dice el verso? Hay que discernirla espiritualmente. Y para discernir espiritualmente, ¿qué hay que tener? El Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. No es posible que alguien tenga discernimiento. De aquí viene el discernimiento. El discernimiento es cómo saber seleccionar algo de una manera correcta. Déjeme decirle que el discernimiento es un don del Espíritu Santo que también le permite a una persona tomar decisiones sabias, poder darse cuenta que hay una trampa, que hay un engaño, no voy a caer en esto, hay algo que está raro aquí, no voy a precipitarme en esto. Hermano, cuando usted vaya a dar un paso, le hagan una propuesta y usted sienta que hay algo raro, deténgase por alegre que parezca, por bueno que parezca, por beneficioso que parezca. Si siente que hay algo extraño, medio raro, deténgase. No quiere decir esto que tal vez no pueda hacerlo, pero deténgase porque probablemente deba observar mejor antes de tomar una decisión. Así que no puede recibir iluminación una persona natural. A veces hay creyentes que quieren que la persona se regenere antes de conocer a Cristo. Por ejemplo, hermanos, nosotros le podemos decir a una persona, mire, usted no puede seguir tomando porque eso lo va a matar, es verdad, lo va a destruir, es verdad. Pero la pregunta ¿es posible que un hombre se aparte fácilmente del alcohol sin haber aceptado a Cristo? No. Es muy difícil. Y una persona, alguien diría, bueno, pero Alcohólicos Anónimos ha ayudado a mucha gente a salir del alcohol. Bueno, han ayudado en parte, pero vuelven otra vez, la mayoría recae y ayudan en un punto, pero hay otros donde la gente lleva la vida hecho un desorden completo y total. Así que no hay una transformación en el corazón. Pero cuando una persona conoce a Cristo, la pregunta es, ¿se va a producir un cambio? Amén. Se va a producir un cambio en esa persona. Entonces, esa persona ya pasa de ser una persona natural a recibir ¿qué? Una iluminación que es ¿qué? Sobrenatural, que solo viene de Dios, que solo viene del Señor. Ahora, observe por qué el que no ha nacido de nuevo no puede entender la Biblia. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 4,
Vamos a 2 Corintios. Estamos en 1 Corintios. Vamos 2, capítulo 4. Vamos a leer los versos 3 y 4. Vamos a ver esto, y hermanos, al leer estos versículos nos crea conciencia a nosotros de cómo tratar a aquellas personas que no conocen al Señor. Vamos a ver por qué no puede, el que no ha nacido de nuevo, por qué no puede entender la Biblia. 2 Corintios, capítulo 4, verso 3 y verso 4. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Aquí estamos viendo una serie de elementos. Dice, si nuestro evangelio está como encubierto. Vamos a ver, ¿qué es esto? Encubierto. Tapado. Algo encubierto, ¿qué es? Algo secreto, algo que está. Cuando anda un policía encubierto en la calle, ¿cómo usted ve que no anda con un auto de policía ni nada de esto, ¿verdad? Usted mira el auto y usted no sabe que es un auto de la policía. Y así que el evangelio está tapado, está cubierto, esto es encubierto, está encubierto para los ¿quién? Para los que se pierden. Está encubierto para los que se pierden, para aquellos que no son salvos, para aquellos que no conocen al Señor. Así que si está encubierto, yo diría que nosotros podemos hablar aquí que esta persona está en oscuridad. Está en oscuridad completa y total, porque usted puede ver algo que esté tapado, usted no puede verlo. Usted, un ejemplo, pasa por un lugar y hay un auto que está tapado, usted dice, es un auto, porque usted conoce, ¿verdad?, por el tamaño, y está en un parking y todo aquello, pero a usted le preguntan, ¿de qué color es el auto que está tapado? Usted dice, yo no sé. ¿Cómo está? ¿Está bonito? ¿Está feo? Yo no sé. ¿Es bueno o es malo? Yo no sé. Porque está como encubierto. Eso pasa con la palabra de Dios y la gente que no conoce al Señor. Ahora, ¿por qué la persona que no ha recibido a Cristo, el evangelio está encubierto para ellos? Recuerden, hermano, cuando le hable del evangelio a la gente y no lo entienda, piensen en esto. Esta es la razón. Está encubierto, está tapado para ellos. Es algo secreto. Y usted dirá, pero en algún momento tiene la persona que abrir los ojos. Sí. ¿Cuándo? Cuando le predicamos el evangelio, el Espíritu Santo toca el corazón. A partir de ese momento la persona es iluminada por Dios cuando conoce a Cristo. Ahí se dio el cambio inmediatamente. Pero para que una persona conozca la verdad y que el evangelio le sea descubierto, ¿qué tenemos nosotros que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que predicarle el evangelio. Hay que hablarle del amor de Cristo. Hay que hablarle de la palabra de Dios, para que ellos puedan ser iluminados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tome esas palabras que nosotros le predicamos a los que están perdidos. Esa palabra de verdad va a llegar al corazón, va a convencer a la persona, que es la obra del Espíritu Santo, y va a terminar cambiando de actitud. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el incrédulo? ¿Qué dice el verso 4? Que el Dios de este siglo ha que cegado. ¿Qué es lo que es cegar?
No ver, ponerlo ciego. Y el que está ciego pues no puede ver. El que está ciego puede ver la luz. No. No. Hermanos, es lo mismo cuando una persona inconversa tiene la Biblia delante, puede estarla leyendo y no la va a comprender. ¿Por qué? Porque está ciego. Está ciego espiritualmente. Dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de quienes. Aquí está la parte de los incrédulos. Porque hay un punto donde la persona tiene que creer y ya eso es una decisión personal. Usted le puede hablar a una persona de Cristo y si él dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, yo no creo en eso. La pregunta es, ¿va a haber la luz? Ahora, nosotros no nos podemos dar por vencidos, ¿verdad? Hay que seguir compartiéndole de Cristo. No estoy diciendo que porque es un incrédulo está perdido para siempre, pero no puede ver la luz, no puede entender porque Satanás le cega el entendimiento para que no se dé cuenta. ¿Ustedes han tratado con personas que están atadas en un vicio y lo saben? ¿Han hablado con alguien atado en un vicio, lo saben? Sí. ¿Se lamentan de estar en el vicio? Sí. ¿Salen de él? No. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Una persona sabe que anda mal, que va rumbo a la destrucción. Por ejemplo, le hablamos acerca de Cristo a alguien y le decimos, mira, si mueres en Cristo te va a ir al lago de fuego, nadie te va a librar. Y la persona sabe que le estamos diciendo la verdad, pero no hace nada para cambiar. Como que se consuela, como, bueno, ok, sí, pero ahí voy, ¿y qué importa? Cuando llegue el momento, por esto dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque será muy tarde, ya no habrá oportunidad. Y lo único que quedará es el recuerdo de tantas veces que la persona tuvo la oportunidad de evitar ir a ese lugar y finalmente estará yendo a ese lugar sin remedio, sin alternativa. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le quede. Vamos a ver, estamos viendo el verso 4. Para que no le es resplandecer. Es iluminación. Para que no le resplandezca. Hermanos, si alguien entra a este templo y todas las luces están apagadas de noche, la pregunta es, ¿puede la persona decir, estoy viendo esto, estoy de esta manera? No, nada. No hay forma. Se necesita iluminación para poder ver las cosas con claridad y la persona poder tener en este caso la verdad. Así que el poder del diablo en la vida de la persona le impide la iluminación del Evangelio. Para poder tener la iluminación de entender la Biblia, y ya lo dijimos, el hombre necesita la morada del Espíritu Santo en su vida. Y esto completa una serie de enseñanzas. El que no tiene el Espíritu Santo en su vida está perdido. El que no tiene el Espíritu Santo morando en su vida nunca ha conocido a Dios. La persona puede hacer lo que sea. Si no tiene el Espíritu morando en su vida, esa persona está totalmente perdida y no podrá nunca ser iluminado. Hermanos, hay casos terribles en el mundo de personas que escuchan la verdad, escuchan la palabra, escuchan el consejo y no van a hacer caso, y de ninguna manera van a hacer caso. El diablo lo tiene
cegado completamente, y hasta que esa persona no entregue su corazón de verdad al Señor, no se va a producir este cambio. Vamos a ver lo que dice la Biblia en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios otra vez, capítulo 3. Primera Corintios capítulo 3 verso 16. Vamos a ver lo que dice. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo hace acá una pregunta hablándole a los corintios cuando él está reprendiendo por la carnalidad que ellos tenían en su vida cristiana, y él le pregunta: ¿no sabéis que sois qué? Templo. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén, hermano. Usted sabe, y yo no tengo que explicar esto porque entiendo que cada uno de nosotros siente la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Y sabemos que es real y que es algo extraordinario que está en nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la que nos da perseverancia en los caminos del Señor. Amén. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la que hace que cuando pecamos sentimos que Dolor. ese dolor ahí, ese dolor. Mire, si una persona peca y no siente dolor en el corazón, está difícil. Está difícil. Porque si ha nacido de nuevo, apagó el Espíritu Santo. Pero el caso peor es que esa persona nunca ha conocido a Cristo y está perdida, Y esto hay que decirlo con toda claridad, porque no podemos hacerle concebir a una persona que es salva si no tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Ahora, ¿cómo saber que alguien tiene el Espíritu Santo morando en su vida? ¿Cómo saberlo? Por sus frutos. Por sus frutos, ¿verdad? Por la obra, por su comportamiento, ahí está. Porque usted y yo no podemos ver el Espíritu Santo en una persona. Así que, hermanos, si alguien tiene el Espíritu Santo en su vida, tiene la iluminación para poder entender su palabra. Es el Espíritu el que reveló e inspiró la palabra. ¿Quién reveló la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. ¿Y quién da la iluminación? El Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo completa. Vamos a ver aquí mismo lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 10 hasta el 12. Así que alguien que se ve esta cita, 1 Corintios 2, 10 hasta el 12. Amén, dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu. Y nosotros no hemos, recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén, hermano. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Natural. Satanás, natural, la obra natural por Satanás. Por el pecado hemos recibido ¿qué? El Espíritu de Dios para que conozcamos las cosas de Dios. El conocimiento de Dios, ¿qué va haciendo en nosotros cada día? Va moldeándonos. Va moldeándonos. Sí. Y en la medida que usted y yo vamos conociendo al Señor, se va reflejando en nuestra vida. Hay un refrán que dice: dime con quién andas, Te diré quién es. te diré quién eres.
Si andamos con Cristo, ¿de quién vamos a aprender? Pero si nosotros dejamos a Cristo en el centro, vamos a aprender de cualquier cosa cuando salimos. Debemos de andar con Cristo todo el tiempo, de buscar su guianza, de buscar su dirección. Un punto importante, hermanos, es saber que a pesar de tener el Espíritu, no podemos forzar el conocimiento de la palabra de Dios. Así que un detalle importante es no forzar el conocimiento de la palabra. Así que no podemos forzar. ¿Está entendiendo esto? No, hay que evitar este tipo de cosas porque la iluminación hace que la palabra llegue sin tener que retorcerla, sin tener que manipularla, sin tener que forzarla. Es algo que va a caer de manera completa, total. Por ejemplo, cuando usted en su casa va a cambiar una pieza de algo, ¿qué usted busca? Si se dañó algo en su casa, una pieza de algo, se dañó una pieza de la lavadora, qué sé yo, ¿qué usted busca? La misma, el repuesto, el mismo. Usted no tiene, hermano Luis, ¿verdad? Que no hay que comenzar a darle golpe a... esta pieza salió más grande que la lavadora, déjame yo darle golpe a donde la voy a poner para ancharle paso y poder. Usted no puede hacer eso. No puede forzar las cosas para que salgan bien. Así que es importante que nosotros comprendamos que hay cosas que leemos en la palabra. Tenemos la iluminación para la salvación, que es lo más importante, la iluminación para ir creciendo espiritualmente, pero hay detalles en la Biblia que usted y yo no lo entendemos. Si usted me pregunta a mí si hay cosas en la Biblia que no le entiendo, hay cosas en la Biblia que no le entiendo, no pocas, porque es que esta palabra no es de hombre. Esta palabra es del Espíritu Santo. El único que puede decir, yo entiendo todo lo que está en la Biblia y lo comprendo a cabalidad, es el Espíritu Santo de Dios, porque Él la inspiró. Pero cualquiera de nosotros debe de entender que por muy sabio que seamos, no podemos forzar el conocimiento de la palabra. Es decir, cuando estamos estudiando la Biblia y hay algo que no entendemos, ¿qué debemos hacer? Orar a Dios y seguir escudriñando. Hay momentos en los cuales hay que dejar eso hasta ahí, pero no para abandonarlo, para volver otra vez, pedir a Dios sabiduría. Miren, esto que estoy diciendo, vamos a buscarlo en la Biblia. Daniel, capítulo 12. Vamos a ver, alguien que se lee esta cita, libro del profeta Daniel. Vamos a ver un ejemplo aquí de que hay cosas en la palabra que no la vamos a entender. Daniel fue uno de los hombres más sabios que aparecen en la Biblia, Así que están en la línea de Salomón, de estas personas muy sabias, muy inteligentes. Daniel, capítulo 12, verso 8 y verso 9. Daniel, capítulo 12, verso 8 y verso 9. Alguien que lea, por favor. Amén. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están
cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel oyó, pero no ¿qué? Entendió. Y yo pregunto, ¿tenía Daniel el Espíritu Santo? Amén. Sí. Era un hombre muy sabio. Tenía revelación. Sí. Tenía inspiración. Sí. Pero en ese punto no había iluminación para él. No que él no tenía iluminación, quiero que entiendan. Pero en ese punto Daniel no podía entender. ¿Por qué? Porque no era para ese tiempo. Porque no era para él, no era para ese tiempo. Era para los tiempos del fin. Hoy usted y yo podemos entender esas cosas que Daniel en su momento no pudo comprender, no pudo entender. Así que debemos nosotros entender, nunca forzar el conocimiento. Hay personas que creen que tienen una respuesta bíblica para todo, es decir, cualquier cosa que se le pregunte, ellos piensan que la saben, y hay momentos, hermanos, en que no hay respuesta si no la sabemos. Si no la sabemos, no debemos nunca forzar, porque estaremos interpretando la palabra de Dios a nuestra manera, y no debe ser así. No debe ser así. Les voy a decir algo que me ha pasado a mí. He estudiado ciertos capítulos de la Biblia y me ha tomado años poder entender lo que he comprendido. No voy a decir entenderlo todo. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 17, entender lo que he comprendido de ese capítulo me ha tomado no menos de 7 o 8 años estudiándolo. No estoy exagerando, no estoy diciendo, hermano, 24 horas al día leyendo el mismo capítulo por 8 años, todos los días, todas las horas, no. Sino yendo siempre a él, investigando, pensando, notando, viendo, volviendo otra vez, lo dejo, vuelvo otra vez, para poder entender lo que he entendido de él. No lo entiendo a plenitud, pero no podemos forzar lo que dice la palabra de Dios. A veces una persona tiene una línea de pensamiento y todo lo que dice la Biblia lo lleva a esa línea de pensamiento. Es un error grave. Yo abandoné las escuelas de pensamiento teológico debido a esto. Yo no tengo que pensar como otro pensó, como otro interpretó. Tengo que ir a la palabra de Dios. Ahora, debo ver lo que otros dicen y probablemente al comparar lleguemos a acuerdos. He estado leyendo libros de teología y me asombro porque yo digo, wow, esta persona piensa idéntico a mí. Sin yo haber leído eso, he llegado a esa conclusión. Y es maravilloso cuando uno dice, uy, un hermano por allá que no me conoce, que no tenemos ninguna relación, interpretamos exactamente igual. Eso es la obra que hace el Espíritu Santo de Dios. Así que es la obra que Dios hace. Ahora, ya vimos que no podemos forzar el conocimiento, pero ¿qué significa esto? Que no tratemos de entender lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice, es la última cita. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Esta cita ustedes se la van a aprender de memoria porque la he repetido y la voy a seguir repitiendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Y vamos a aprender algo, y con esto ya voy a concluir el estudio bíblico de esta noche. Vamos a ver, vamos a leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar desde el último versículo que leímos hasta el primero. La profecía fue que inspirada por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces esto quiere decir que nunca hubo voluntad de qué en la profecía humana. No hubo voluntad humana, no hay voluntad humana. Sí, pero que la Biblia le escribieron hombres, sí, le escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Sus pensamientos, sus emociones en ese momento estaban guiadas por el Espíritu Santo. Pudieron describir lo que se le había revelado. Dios se reveló lo desconocido de él para que el hombre pudiera conocer a Dios. Pero todo esto es la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero hay un detalle que debemos entender. ¿Vamos a conocer todo lo que dice la Biblia? No, y no podemos forzar, pero la iluminación, y lo dejé aquí, es, lo voy a poner en rojo, progresiva. ¿Qué es esto? Avanzar. Vamos a ver, el crecimiento de un niño, ¿cómo es? ¿Es progresivo o no? ¿Ah? Porque ustedes estaban bien pequeños una vez. Yo no. Yo nací grande así. Usted y yo fuimos bebés. Así como nos vemos de grandes y complicados, pero fuimos bebés. Y fuimos Progresando. poco a poco, Creciendo. aprendiendo a caminar. ¿Usted se acuerda cuando se cayó? No, no se acuerda cuando se cayó. Intentando caminar. Y fuimos intentando caminar y después salimos corriendo. Después que ya caminábamos bien, nos caíamos, nos dábamos golpes porque queríamos correr y no podíamos. Y sin embargo, hoy, qué grandes somos, ¿eh? ¿Qué ha habido en nosotros? Un progreso. El conocimiento que viene a través de la iluminación es progresivo. Y yo quiero preguntarle algo. Si una persona quiere progresar en cualquier cosa, ¿qué tiene que hacer? En cualquier cosa, progresar, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse. Hay que esforzarse. Hay que trabajar para eso. Si usted quiere progresar en su salud, ¿qué tiene que hacer? Tiene que esforzarse. A veces tiene que dejar de comer algo porque le puede hacer daño, decir, no, esto no me conviene. Y si usted quiere progresar económicamente, ¿qué tiene que hacer? Trabajar un día, ¿verdad? Y ya no volver más. Tiene que trabajar y trabajar y seguir trabajando, porque usted quiere progresar, y en la medida que va pasando el tiempo, usted dice, bueno, estoy ahorrando, tengo $1, pero voy a tener 2, voy a tener 3, voy a tener 4, y así sucesivamente. ¿Qué está haciendo? Está progresando. Mire, el cristiano, ¿qué tiene que hacer con la palabra? Tiene que trabajar con ella, tiene que empeñarse. Si el cristiano se mantiene escudriñando la Biblia, va a progresar. Recuerde, usted y yo tenemos la iluminación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esforzarse. Vamos a pensar que a usted se le cae un objeto pequeño y está medio oscuro el lugar. No lo encuentro. ¿Qué usted hace? Vamos a ver, ¿qué usted hace? Encender la luz. Hay un objeto pequeño. Y usted, mire, si se le cae, pensemos qué cosa, un alfiler, una argollita, ¿verdad? O lo que agarra el arete, ¿verdad? Esa piececita que a veces la Carmen anda buscando. Lo que agarra, ¿verdad? Esa piececita pequeña se cae, aún estando claro, es probable que usted no lo vea bien. ¿Qué usted hace? ¿Sabe lo que hace el hermano Domingo? A veces se abaja con una linterna, aún estando claro, porque es la manera de poder verlo mejor. Ven, entonces,
estoy empeñándome no solo en iluminar el lugar para buscar el objeto pequeño que se cayó, sino que quiero iluminarlo mejor. Busco una linterna y se puede iluminar mejor. Cuando un cristiano quiere entender la palabra, ¿qué tiene que hacer? Tiene que esforzarse, tiene que mantenerse y debe de, al leer la Biblia, tomar anotaciones, lo que aprendió, recordarlo, combinarlo con otros pasajes de la Biblia, ver lo que la palabra de Dios dice. Y entonces el cristiano, ¿qué va haciendo? Va progresando. El Espíritu Santo dice, oye, está estudiando mi palabra, está interesado en ella, entonces te doy entendimiento. Y la va a ir entendiendo, va a ir comprendiendo cada vez más. Porque para un estudiante pasar de grado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estudiar. Si no estudia, no gana. No puede pasar de grado. Tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que hacer sus tareas para poder aprender, porque el propósito es que aprenda, que pueda conocer. Así que, hermanos, recuerde, usted y yo no podemos forzar las escrituras, pero debemos que estudiar la palabra, porque la iluminación es progresiva. ¿Y dónde lo vemos esto, pastor? Bueno, lo leímos en el verso 19, dije que veníamos de abajo hacia arriba. Y tenemos también la palabra que profética más segura, a la cual hacéis bien estar como atento, como una antorcha que alumbra en que en lugar oscuro, hasta que el día se hace perfecto y el lucero de la mañana, ¿quién es? Cristo, salga de vuestros corazones. ¿Usted ha visto un amanecer? Sí. ¿Ha tenido la oportunidad de ver que está oscuro y cómo va cambiando, hasta que finalmente sale ese sol radiante? ¿Qué está pasando? La claridad. Hay una claridad plena. Eso pasa con nosotros cuando usted y yo nos dedicamos a estudiar la palabra. Amén. El Espíritu nos va a dar claridad, entendimiento, claridad, nos va a iluminar. Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer para estudiar la palabra? ¿Qué es lo primero? Abrir la Biblia. Es lo primero. ¿Y lo otro? Empezar a leer. Y después de leer, ¿qué hay que hacer? Tomar notas. Y después, seguir insistiendo. Y vamos a ir progresando en el conocimiento de la palabra de Dios. No sé si tienen alguna pregunta en esta noche. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? Ya entendemos bien lo que es la iluminación. Qué bueno, ¿eh? Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este estudio bíblico que hemos tenido esta noche. Padre bendito y amado, quiero darte las gracias, agradecerte, Señor, por esta bendición, la bendición que hemos tenido, Padre, de estudiar estas verdades, de ver, Señor, cómo a través de tu obra misericordiosa nos permite conocer tu palabra. Gracias, Padre, porque tú has puesto tu Santo Espíritu en nuestra vida. No por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Gracias, Padre, porque nos da sabiduría en tu palabra. Yo te ruego, Dios, que pongas en el corazón de todos mis hermanos, no solo los que estén presentes acá, sino aquellos que a la distancia participan con nosotros, para que cada uno ame tu palabra, se interese por leer tu palabra, tome notas de lo que está leyendo, compare con otro creyente lo que esté entendiendo. Señor, que así como nos ocupamos de progresar en nuestra vida material, también nos ocupemos del progreso en el conocimiento de tu palabra. Que con humildad aprendamos de ti, que con humildad entendamos
lo que tú quieres enseñarnos a través de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a progresar en el conocimiento de tu palabra. Ilumínanos cada día. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.